Mire, precisamente sobre los hechos de inseguridad registrados en las últimas horas en Bogotá, hay que decir que el análisis habla de unas cifras ya que se han recogido durante los últimos meses sobre lo que podía o lo que podría ser el síntoma de la inseguridad en Bogotá. Parte de esas cifras y de esa revisión la han realizado desde Bogotá ¿Cómo vamos? Por eso nos conectamos a esta hora con su director Felipe Mariño. Director, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Hola, buenas tardes, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Director, teníamos unas cifras, espere la busco acá un momentico. Dice que cada hora en promedio 6 personas denuncian haber sido robadas en la ciudad. Ya denuncia no es percepción. De acuerdo, nosotros desde Bogotá, ¿cómo vamos? Y desde la metodología, ¿cómo vamos en términos generales para Bogotá y para todo el país? Estamos tratando de romper esa falsa dicotomía en dividir lo que es objetivo y lo subjetivo como si lo subjetivo no fuera igual de importante al objetivo, como la percepción fuera menos importante a lo que está pasando objetivamente o el comportamiento de las cifras. Cuando hay una denuncia, tal como usted lo dice, evidentemente lo que vemos es que pues es un hecho que tiene que ser investigado y que ya está en conocimiento de las autoridades. Ahora, es importante esto también matizarlo con que por lo menos el comportamiento de la victimización directa, que es cuando en nuestras encuestas le preguntamos a las personas si durante el último año fue víctima de algún delito, pasó del 24% en 2024 al 15% en 2025. Ya tendremos las cifras eventualmente de 2026, pero vemos una disminución en la victimización y una disminución en las denuncias. Esto no significa que estemos cerca de eliminar el fenómeno del hurto, eliminar los fenómenos de violencia, que tal como lo estamos viendo en las pantallas y vimos el caso de ayer, pues sigue siendo, digamos que indeseable y no debería estar pasando en la ciudad. ¿Y qué cifras tenemos hoy según las revisiones que ha hecho Bogotá ¿Cómo vamos? En materia de inseguridad? Que inseguridad pueden ser varios delitos, pero realmente lo que genera, no solo, usted lo decía, la posición subjetiva, sino, claro, los hechos y la objetividad, son más que todo los hurtos, los asesinatos, son los que pegan más en esa imagen de seguridad o inseguridad en la ciudad. ¿Cuáles son las cifras que tienen? Correcto, nosotros hicimos un análisis, y un boletín que publicamos hace un tiempo sobre cómo terminaba 2025 en términos de hurtos y lo que estamos viendo es que en buena parte de los hurtos, de las distintas modalidades, no solamente hurto a personas, sino hurto a automotores, hurto a motocicletas, hurto a establecimientos comerciales, en términos generales el hurto común como está definido en el plan de desarrollo ha venido disminuyendo o sea, las denuncias y todos los hurtos dependen de una denuncia y ahí es donde es importante como esta labor esta responsabilidad que tenemos los ciudadanos de denunciar, están disminuyéndose. Entonces, esto bajo ninguna circunstancia significa que nuevamente las condiciones de seguridad están o sea, estamos eliminando el fenómeno, sino que al contrario, tenemos es que trabajar en cómo hacer para que los resultados que estamos viendo en términos de denuncia, que se mantienen estables, cuando les preguntamos a la gente si denunció sus delitos, pues más o menos sigue estando bajo, no supera el 50% según nuestra encuesta, pero se mantiene estable, no es que hayan disminuido en proporciones que nos den la pista de decir que de pronto lo que está pasando es que no se está denunciando. Entonces, en un escenario en donde la denuncia es estable y los delitos de hurto que dependen 100% de la denuncia están disminuyendo, significa que tenemos unas condiciones de seguridad o por lo menos tenemos menos hurtos. Eso no significa que no tengamos que tener muchísimos más esfuerzos para que los ciudadanos nos sintamos más seguros, que no tengamos miedo al salir de nuestras casas, que no tengamos miedo en tomar un taxi para ir a nuestros destinos, etcétera, 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 en una cotidianidad de una ciudad que se quiere desarrollar sosteniblemente. Mire, director, hay otro hecho que recuerdo yo en alguna temporada de la exalcaldesa Claudia López habló de no solo los hurtos y los robos, sino de la severidad, incluso asesinatos que se daban en medio de estos. Recientemente tenemos el caso del funcionario del acueducto que acabamos
de revelar un nuevo video sobre este hecho de inseguridad y de violencia y de asesinato, porque pues lo mataron. ¿Cómo está la ciudad en ese hecho de no solo el hurto o no solo el robo, sino que la víctima termina asesinada? De acuerdo, acá también el indicador de homicidio es mucho más fácil de hacer seguimiento, puesto que no depende de la denuncia, sino que, pues, digamos que tenemos un cuerpo y en la medida en que tenemos un cuerpo que fue asesinado o que fue, digamos que violentamente o en medio de la violencia, pues podemos contabilizarlo. En términos de hurtos, de homicidios, también vemos que hay una disminución con respecto al año pasado. Sin embargo, estamos teniendo el segundo número o el tercer número de homicidios más alto de los últimos 4 o 5 años. Tuvimos un buen año en el 2022 en el que casi que llegamos a los 1.000 homicidios. Estuvimos cerca de romper este techo de cristal que tenemos en Bogotá de reducir a 1.000 homicidios. Estuvimos cerca y volvimos a subir los siguientes años, pero se comportó mejor en el 2025 el homicidio. Ahora, importantísimo también aclarar que buena parte de los hurtos que se realizan en la capital principalmente se dan en un escenario de factor oportunidad, que es que de pronto estamos en algún establecimiento comercial, dejamos descuidado una maleta o el computador y alguien lo toma. El segundo factor más importante en términos de hurto es posiblemente el cosquilleo, lo que nos pasa en Transmilenio. Estamos en aglomeraciones, alguien mete la mano y estos dos iniciales hurtos que suceden en Bogotá no implican violencia. Sin embargo, pues es importantísimo atenderlos y ya en el tercer nivel están los atracos, que es donde vemos violencia. Buena parte, entonces, está en un tercer nivel, está en un nivel alto. Los atracos es lo que más le interesa o lo que más le preocupa a la ciudadanía en sus barrios. Cuando nosotros les preguntamos en términos de percepción qué es lo que más le preocupa en su barrio, y lo primero que nos dicen en una muestra representativa para Bogotá históricamente son los atracos callejeros. Y el atraco sí implica violencia, implica que saquen un arma, que ya sea cortopunzante o ya sea un arma de fuego, y ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Ahora, la distribución de los homicidios, más o menos el 50%, esto no tiene que ser tan preciso, está en marco de un homicidio instrumental o de una violencia instrumental que se da por disputas entre actores que están ejerciendo algún control en el territorio, o digamos que la modalidad más evidente es el sicariato, y casi que el otro 50%, alrededor del 40%, se da en el marco de problemas de convivencia, en donde por consumo problemático de alcohol, en zonas de rumba, digamos que tenemos algunos homicidios en ese contexto que no es un homicidio instrumental, y un porcentaje muy menor, que no supera nunca el 5%, está relacionado con los hurtos. Como le digo, buena parte de los hurtos de Bogotá no suceden en contextos de violencia, sino que suceden en contextos de oportunidad, como dejar abandonados nuestros implementos, como también el cosquilleo que nos sacan las cosas de los bolsillos. Sí, mire, si pudiéramos hacer una revisión, hoy en qué se está rajando más en materia de seguridad Bogotá. Definitivamente tenemos retos grandísimos en lesiones personales que han venido aumentándose, y esto es un signo de violencia. Y otro indicador que ha venido aumentando exponencialmente es la violencia intrafamiliar. Si nosotros hacemos un ejercicio juicioso de la evolución de buena parte de los delitos, y por lo menos los más entre 2024 y 2025, ya veremos cómo va evolucionando el primer trimestre de 2026 cuando tengamos consolidadas las cifras, pero es la violencia intrafamiliar y las lesiones personales nuestro gran reto de ciudad que tenemos en este momento. Esto no significa que estemos satisfechos como ciudadanía, como organización de control social y de seguimiento y monitoreo de las condiciones de calidad de vida con lo que está pasando con los hurtos y con los homicidios. Definitivamente, si queremos cumplir una meta de homicidios que se acerca a 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la meta que se propuso este gobierno, cuando estamos cerrando los años en 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahí es donde nos estamos rajando. Estamos muy lejos de cumplir esa meta, sobre todo si lo focalizamos también en la población joven, en donde mientras que el promedio de la ciudad tiene una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes y los jóvenes de 30 homicidios aproximadamente por cada 100.000 habitantes, es ahí donde nos estamos rajando y es en proteger a la población joven
de Bogotá, que es la que está perdiendo la vida. Estamos perdiendo también la batalla contra la violencia intrafamiliar. Esto es mucho más complejo porque es lo que pasa dentro de los hogares, en la intimidad del hogar, a donde al Estado le queda muy difícil llegar, pero los aumentos casi que exponenciales año a año que vemos viendo, sobre todo desde pandemia, es para alarmarnos dentro de la ciudad y hacia allá es donde nosotros tenemos que orientar los grandes esfuerzos. Muy bien, mire, director, si le parece, vamos a escuchar esta mañana, entrevistamos al alcalde de Bogotá y pues se pronunció sobre estos casos y claro, sobre la cumbre que tuvo con congresistas electos. Veamos. Alcalde, ¿para usted Bogotá está insegura? Bogotá tiene un problema de inseguridad, efectivamente, tiene un problema. Ahora, nosotros no lo hacemos con base en lo que dice una persona, nosotros lo hacemos con base en la información completa que tenemos. Por ejemplo, las encuestas más grandes que se hacen, la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? O la más grande de todas, Cámara de Comercio, a 20.000 personas en Bogotá, es una encuesta que indica que más o menos el 60% de la gente tiene una percepción de inseguridad en Bogotá. Eso demuestra que la gente siente la ciudad insegura. También muestra que hay un porcentaje cercano al 15% que dice haber sido víctima de delitos directa. Pues eso es una cifra muy alta, que 15% de la población diga que fue víctima de un delito es muy alta. Si bien ha bajado en los últimos años, sigue siendo muy alta. Entonces, yo no voy a desconocer el problema de seguridad, no voy a decir que no hay inseguridad en Bogotá, pero tenemos que trabajar todos y también tener en cuenta las tendencias, para dónde vamos, en qué estamos actuando mejor, en qué no, cuáles son las cifras actuales, quién ha sido víctima, quién no. Entonces, estamos trabajando en ese sentido, pero le repito, Bogotá tiene un problema de seguridad y estamos trabajando para resolverlo. No depende solo de la alcaldía, depende de muchos actores y hay que entenderlo como tal, porque si no, no se va a resolver. Con un solo actor no se resuelve. Tenemos que trabajar con el sector privado, con la comunidad, con la policía, con la fiscalía, con la policía. Entre todos es que podemos hacer un bloque o un frente común para enfrentar a la inseguridad en Bogotá. Frente común, pero ahorita ampliamos en ese tema del frente común porque se han escuchado muchas estrategias en Bogotá. El botón de seguridad, el botón de alerta, yo no recuerdo muy bien cómo se llaman, pero como los grupos comunitarios de seguridad. Los frentes de seguridad. Los frentes de seguridad, o sea, ya han salido estas estrategias que tienen una referencia parecida a lo de lo que hoy nos habló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo quiero preguntarle sobre la cumbre con los congresistas electos, porque a partir de esa cumbre se habló nuevamente de la militarización. ¿Por qué si en Bogotá se habla tanto de militarización no se lleva a cabo? Es más, ¿qué impacto tendría una militarización en una ciudad como Bogotá? Por supuesto, esto es difícil conversarlo para una organización apartidista y que no puede tomar partido justamente de ninguna visión política, sino solamente lo que nos dicen las cifras. Entonces, más allá de estas discusiones, importantísimo que reconozcamos en las ciudades, en el país, a quién le corresponde resolver qué para atender cada una de las necesidades diferenciadas. Entonces, en la cadena y sobre todo lo que más le duele a la ciudadanía y que contribuye mucho a la construcción de esa percepción de inseguridad o de seguridad tan deteriorada, definitivamente el acceso a la justicia es lo más importante. Pero entonces en toda la gran cadena de justicia que arranca normalmente por policía, después que tiene que ser la fiscalía o la SIJIN quien investiga el delito, y al final esto, una buena investigación puede llevar con vocación de éxito a una condena por parte de los jueces. Es esa cadena y ese es el clamor que tiene no solamente el alcalde de Bogotá, sino a nivel territorial todo el país, para que las leyes que hoy determinan quiénes reciben medidas intramurales, quiénes, es decir, que vayan a la cárcel, quiénes no van a recibir esas medidas de privación de la libertad, entre otras cosas, tienen que evaluarse y reformarse para que se ajusten a las necesidades del comportamiento del delito de hoy. Entonces, ese es el clamor que desde incluso Bogotá como vamos, como organización de la sociedad civil, estamos promoviendo en un escenario electoral en donde ya tenemos unos congresistas que tienen una responsabilidad de 4 años que arranca el 20 de julio próximo, como también el presidente electo o la presidenta, bueno, sí, el presidente o la presidenta electa a partir del 7 de agosto. El Ejecutivo y el Legislativo tienen dos responsabilidades que, si con estrategia y unión se llevan a cabo, podemos hacer estas reformas que esperamos que tengan mejores resultados.
Ahí es donde nosotros tenemos que, y ese es el llamado a la unión que estamos buscando para tener mejores resultados y que esos mejores resultados con mejores herramientas podamos mejorar las condiciones de seguridad. Ahora, si usted me pregunta desde el punto de vista de la evidencia y de lo que se ha discutido alrededor de la militarización, pues es muy difícil, puesto que las fuerzas militares no están diseñadas para la atención al ciudadano, que es lo que se le exige a la policía. Una cosa es atender la protección del territorio colombiano contra amenazas externas o internas, pero que, digamos que proporcionalmente pueden estar igual de armadas. Una cosa es combatir a los grupos armados organizados como las guerrillas, las disidencias y estos grupos nacionales que tienen esta ambición de control territorial y eso es para lo cual están diseñados el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, que tienen esa función constitucional, y otra muy diferente es lo que tenemos que atender con el ciudadano, que tiene que ver más con delitos que sí son de alto impacto como hurtos, pero estamos hablando de violencias familiares, estamos hablando de homicidios por convivencia. Ahí no tiene nada que hacer un militar porque no tiene la formación, puede tener toda la autoridad y todos los pergaminos, y nosotros los colombianos amamos a nuestras fuerzas militares, posiblemente es una de las instituciones con mayor popularidad, pero no están diseñadas para atender al ciudadano y, y digamos que la evidencia lo que nos muestra es que es la policía, una mejor policía definitivamente. Lo que necesitamos es mejor policía con mejores herramientas legales y una cadena investigación y judicial que lleva mejores resultados para que la gente se sienta que está segura y que hay justicia. Claro, pero director, ¿qué se podría hacer desde el legislativo, teniendo en cuenta si la reunión de ayer cambia o no cambia algo en materia de seguridad para Bogotá? Hay mucho por hacer. Los retos son grandes. Esto definitivamente, pues va, como si el trámite es legislativo, pues hay muchos trámites dentro del legislativo en los que, pues, por el diseño de la institucionalidad, pues tiene que pasarse para que se convierta en ley. Pero definitivamente nosotros estamos apoyando por lo menos 6 proyectos de ley para que esto pueda tener mejores resultados. Primero, tenemos que tener una conversación sobre la paz total. Independientemente del gobierno que quede, es importante tener esa conversación, porque si bien esto es algo más de seguridad pública del nivel nacional, pues las afectaciones a nivel local son relevantes. Tenemos que hablar sobre el sistema, sí, el sistema carcelario, importantísimo, sobre todo cuando estamos en un escenario en el que hay em, hacinamiento en las cárceles, y las cárceles se están convirtiendo pues en estas universidades del delito, que una persona entra por hurto y sale graduado en homicidio, en concierto, o bueno, digamos que en delitos mucho más profundos. Tenemos que hablar sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente actual. Sabemos de la instrumentalización que se están utilizando por parte de los grupos delincuenciales y de los grupos armados, de los niños, niñas y adolescentes que tienen un régimen diferente, y desde todo punto de vista con la garantía de derechos para los niños, que es como corresponde en un Estado de Derecho y en la Constitución del 91. Pero hay algo que tenemos que hacer ahí. Tenemos que hablar sobre la financiación, otro proyecto de financiación, de cómo se están financiando las entidades territoriales para la seguridad. En Bogotá posiblemente somos los que más tenemos recursos, pero sin embargo nunca han sido suficientes. Tenemos que dar el salto tecnológico necesario para que esto mejore. Hay muchas, digamos que, cosas que legalmente el Código Penal, eh, todo lo que determina y las herramientas que tienen los jueces para tomar decisiones judiciales, tenemos que fortalecerle, y eso se hace tanto con un trabajo de incidencia legislativo, pero que también tenga liderazgo en el Ejecutivo que elijamos en los próximos meses. Por supuesto, desde Bogotá cómo vamos y desde la red de ciudades cómo vamos, independientemente de quién queda elegido, pues vamos a llevar nuestras propuestas serias, que no las estamos trabajando solo, estamos trabajando con muchas otras organizaciones, expertos, practitioners, que tienen un interés nacional que no tiene color político, para que se discuta lo que se tenga que discutir en las instancias de responsabilidad. El déficit de uniformados, ya para cerrar esta entrevista, el déficit de uniformados en la capital del país, ¿tiene algún tipo de impacto en la seguridad de la misma?
Definitivamente. Esta es otra es de las grandes discusiones nacionales. Sabemos que por diseño institucional la policía es nacional y es importantísimo pues dirigir con eficiencia los recursos en donde más se necesiten. Sin embargo, como estamos en un contexto justamente también de dificultad a la hora de tener el suficiente personal de policía y que no tenga que ser trasladado Ali constantemente, Larillani. seguramente tenemos que mejorar ese aspecto, pero sobre todo lo que tenemos que tener es más allá de un número estándar que de pronto se discute mucho alrededor de las ciudades de cuántos policías debe tener una ciudad por cada 100.000 habitantes. Más allá de eso, lo que tenemos es que tener un servicio de atención al ciudadano con calidad. Muchas veces muchas cosas se resuelven por un buen servicio y si nosotros logramos atender los temas de convivencia y darle trámite con mayor eficiencia a los temas de convivencia, las capacidades limitadas de la policía pueden dirigirse al control del delito, a estar investigando con mayores capacidades, a estar vigilando los sectores donde tenemos mayores índices de violencia y de delitos contra el patrimonio y contra la vida y digamos que atender nuestros temas de convivencia con otros instrumentos. Entonces esto tiene que ver mucho, pero no nos obsesionemos con un número, sino que obsesionémonos con que el número que sea, ojalá cada vez más grande, la atención sea mucho mejor. Pues director, muchas gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol en vivo. A ustedes muchas gracias por la invitación, siempre disponibles.